Bien. Bueno, buenas noches, doctora. En este caso, yo realicé el grupo individual. Yo soy Tania Nicole Echevarría Caldas. Y bueno, me ha tocado realizar el informe legal en base a la neurociencia y el derecho penal, ¿no? En cómo influyen los estudios del cerebro en la imputabilidad. Bueno, el documento cuestiona el pilar tradicional del sistema penal como tal, donde la premisa de que todo individuo actúa bajo un libre albedrío abstracto o absoluto. Y a través de esta evidencia empírica, genética, neuroimágenes, estructurales, funcionales, el informe va a demostrar que la capacidad de autodeterminación se posee una base somática y orgánica insustituible en el cerebro, ¿ok? Entonces, si esta estructura física o química se altera la capacidad del sujeto para inhibir impulsos violentos o comprender la ilicitud de sus actos, se degrada o se desaparece como tal, ¿no? Este informe como tal también va a evaluar la jurisprudencia de ciertos países como Italia, Estados Unidos, por ahí vamos a tener Argentina, Colombia, Perú, España como tal también, en donde vamos a exponer la grave brecha normativa y tecnológica que existe entre la ciencia médica actual y las leyes penales, ¿no? Tradicionales que se van a tener, ¿no? Y finalmente vamos a proponer reglas que puedan eh, eh, vamos a proponer estas reformas, mejor dicho, normativas al Código Penal peruano y al Instituto de Medicina Legal para evitar justamente de que se castigue penalmente a personas que padecen anomalías biológicas incurables o como tal tratables. ¿Ya? Vamos a comenzar en la parte de los antecedentes como tal, donde tenemos la introducción y planteamiento del problema, ¿no? El objetivo de esto fue justamente contextualizar el neuroderecho y establecer justamente la pregunta central en esto para poder ver, ¿no? De que cómo influyen los estudios del cerebro en la imputabilidad. ¿No? Y para comenzar, debemos hacernos una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué sostiene a todo nuestro sistema penal? ¿O por qué castigamos a una persona cuando comete un delito? Históricamente, el derecho penal se ha construido sobre la premisa del libre albedrío, ¿no? Donde asumimos que un individuo adulto decide libremente entre hacer el bien o hacer el mal y que si se decide infringir la ley debe recibir como tal una pena retributiva, o sea, es decir, la cárcel, ¿no? Sin embargo, los vertiginosos avances de la neurociencia contemporánea y la genética conductual han venido como tal a remecer las bases dogmáticas de este principio, ¿no? En donde vamos a ver de que hoy la ciencia no demuestra que la toma de decisiones o la capacidad de frenar estos impulsos violentos y el razonamiento moral no son conceptos meramente que se puede decir así, espirituales o metafísicos, sino que dependen directamente de una estructura física, metabólica y una genética de nuestro cerebro. Ahora, si el lóbulo frontal sufre una lesión, ¿no? Si un tumor presiona la corteza orbitofrontal, ahora que recuerdo, orbitofrontal, o si existe, ¿no? Una alteración en la capacitación de los neurotransmisores, ¿no? Esta capacidad de autodeterminación del ser humano va justamente a distorsionar severamente, ¿no? Y el dilema central que aborda este informe es cómo debe reaccionar el sistema penal ante esta realidad, porque hay muchos casos que vamos a verlo más adelante, ¿no? En donde vamos a ver cómo debemos seguir condenando como criminales comunes a personas cuyo cerebro, ¿no? Eh, carece como tal de la herramienta biológica para autorregularse o debemos transitar hacia un sistema de medidas, ¿no? De seguridad o tratamiento médico
Y bueno, justamente vamos a analizar los antecedentes, ahora los casos judiciales más emblemáticos del mundo y del Perú, en donde vamos a ver de que para entender la dimensión de la práctica de este debate, ¿no? Examinaremos tres casos internacionales paradigmáticos y casos relevantes en el ámbito peruano. Uno, vamos a tener el caso de Abdelmalek Bayou en Italia, que tuvo una sentencia justamente en el 2009, ¿no? Y esta Corte de Apelación de Trieste, que fue justamente bueno, en el año 2006, ¿no? Este personaje, Boyou, era un ciudadano de origen argelino, ¿no? En donde asesinó a puñaladas en la vía pública a Walter Noboa, ¿no? Fue un altercado donde la víctima se burló de Bayou por el maquillaje en los ojos el cual usaba, o sea, por tradiciones religiosas en realidad. Y Bayou se sintió humillado ante esto, ¿no? Fue a buscar un cuchillo y regresó a matarlo. Y en primera instancia fue condenado a 9 años de prisión con una atenuante psiquiátrica clásica. Pero, sin embargo, vamos a ver que se tuvo una apelación en el 2009 en donde los neurocientíficos Pietro Pitreni, si no me equivoco, y Giuseppe Sartori introdujeron dos peritajes revolucionados en donde primero, ¿no? Una neuroimagen estructural y funcional que demostró alteraciones metabólicas en el lóbulo frontal del cerebro, se encargaba justamente de la planificación y el juicio, ¿no? De inhibir los impulsos. El segundo justamente fue un test de genética molecular que reveló que Bayou poseía una variante polimórfica de baja actividad. Ante esto se conoce como el gen del MAOA, ¿sí? El monoaminoxidasa, si no me equivoco, apodado, ¿no? En la comunidad científica como el gen del guerrero. En la literatura médica vamos a ver justamente, se demuestra ahí de que las personas con esta variante genética tienen una severa predisposición, ¿ya? Biológica a reaccionar con violencia desproporcionada ante esas situaciones de alto estrés social, burla o provocación que se puedan dar, ¿no? Y el resultado como tal es que la Corte de Trieste determinó que la capacidad de Bayou para autorregularse estaba biológicamente atenuada y esto justamente se explicó en el artículo 89 del Código Penal italiano, ¿no? Donde se dio semi-imputabilidad o vicio parcial de mente, ¿no? Reduciendo la pena, justamente. Y fue la primera vez en Europa que la genética, justamente, y la neuroimagen fundamentaron una rebaja en la condena, ¿no? Y luego vamos a tocar un caso más, por acá tenemos, acá en el documento, el caso de pedofilia adquirida por tumor orbitofrontal, ¿no? Que sucedió en Estados Unidos, en Virginia, en el año 2000. Ahí lo tenemos. Este caso fue muy impactante, ya que un docente de 40 años con un historial de vida intachable, ¿ya? Y sin presentar conductas hipersexuales, por ejemplo, desadaptivas, ¿no? O inclinaciones, ¿no? Pedofilias y recolección de repente de pornografía infantil. Nada de esto, o sea, es por lo que él fue arrestado, sino horas antes de ser sentenciado a prisión debido a migrañas intensas que él se le realizó una resonancia magnética, ¿no? Y en el examen justamente reveló un glioblastoma masivo que más conocido como tumor, estaba alojado en la corteza orbitofrontal, destruyendo justamente las redes neuronales del control ético e impulsivo de esta persona. Entonces, al extirpar quirúrgicamente el tumor, se dieron cuenta de que las tendencias de las pedofilias desaparecieron por completo. Y este sujeto como tal recuperó su conducta normal.
eso fue ya un año después, en donde estas conductas indeseadas también regresaron. O sea, una nueva tomografía que le sacaron a él después confirmó de que el tumor sí había vuelto a crecer, o sea, estaba siendo recidiva, ¿no? Y tras una segunda cirugía, los síntomas cesaron permanentemente, o sea, esta persona como tal, eso, ¿no? Pero este caso como tal demostró de forma irrefutable que la conducta delictiva no era una elección, sino, perdón, no era una elección moral, ¿no? Sino eh, era el síntoma de una patología orgánica médica. Ya, y vamos a ver un caso aparte, donde tenemos el caso de Estefanía Albertani, perdón, en donde se dio en Italia, en el Tribunal de Como, en el 2011. Ya este personaje secuestró justamente y asesinó a su hermana obligándola a ingerir psicofármacos y luego quemó su cadáver, ¿no? Entonces la fiscalía pedía cadena perpetua por la extrema crueldad del crimen. Sin embargo, los peritajes como tal de morfometría, perdón, basada en voxoles, demostraron como tal una reducción significativa de materia gris en la corteza cingulada anterior y en la ínsula, ¿no? Esto como tal se dieron en los estudios al momento de realizar. Ahora, áreas cerebrales, ¿no? Responsables de procesar la empatía y la compasión, ya esas áreas. Entonces el tribunal concluyó que su cerebro carecía del sustrato biológico para procesar el dolor ajeno. Entonces, sustituyendo la pena carcelaria para que esta chica justamente tenga un internamiento hospitalario de seguridad, ¿no? Y luego vamos a ver un caso en el Perú, donde también es un caso de parricidio de San Borja. Ahora lo vamos a ver. En este caso de parricidio en el Perú, que se dio en San Borja, Marco Arenas, en el año 2013, tras estrangular a su madre adoptiva y quemar su cuerpo. Dice que la defensa alegó problemas psiquiátricos donde se diagnosticó trastorno de personalidad antisocial severo, es decir, un psicópata. Entonces, la neurociencia como tal actual enseña que el psicópata presenta un déficit funcional en el sistema paralímbico y en la amígdala, ¿no? Entonces, no obstante, los tribunales peruanos priorizaron justamente la cognición. ¿Y esto qué hizo, no? O sea, sobre la incapacidad biológica de sentir empatía. Entonces, ahí vamos a ver que hay un recurso de nulidad, que es el número 2368 en el 2012, que se dio en Lima, en la Corte Suprema, que fue en el caso de un adulto mayor procesado por delitos violentos y donde las tomografías justamente demostraron, ¿no? De que era una demencia degenerativa, era una demencia frontotemporal, ahí está, y una atrofia cerebral difusa. Entonces la Corte Suprema valoró la muerte neuronal objetiva para apartarse justamente de los peritajes psicológicos superficiales basados en simples entrevistas, ¿no? O sea, reconociendo que la eximente de responsabilidad de este caso fue por anomalía psíquica u orgánica en este caso, ¿no? Y tenemos un caso más reciente, ya a mediados de estos años, que se llevó, fue el caso Sullana en el 2022, donde se dio el parricidio cometido bajo brote psicótico por esquizofrenia, como una desregulación masiva en las vías, ¿no? De dopaminérgicas cerebrales que destruye justamente el principio de la realidad. Entonces, el juzgador aplicó el derecho penal, ¿no? De medidas de seguridad en lugar de penas carcelarias, ¿ya? Y ahí vemos estos dos casos que se han marcado bastante también en Perú, pero obviamente tenemos más, pero sin embargo he podido abordar estos dos, ¿no? De principio. Ahora, vamos a ver
el sustento, que viene a ser nuestra base legal. ¿Cómo responden las leyes ante esto? ¿No? Y bueno, vamos a ver, en Italia justamente se aplican los artículos 88-89 del Código Penal, que para vicio total o parcial de mente. En Estados Unidos vamos a ver de que se ampara en la octava enmienda y justamente exigiendo superar este estándar, ¿no?, de Dauber para admitir escáneres cerebrales ante el jurado. Luego vamos a ver que en España requiere un soporte somático y orgánico bajo los artículos 20.1 y el 21.1 del Código Penal. En Perú vamos a ver que se aplica el artículo 20.1 del Código Penal para la anomalía psíquica, ingresando a la neurociencia como vía prueba pericial, donde lo vamos a encontrar en el artículo 162 y 242 del Código Penal. Entonces, la problemática, vamos a ver de que a nivel global y sudamericano justamente existe un anacronismo dogmático y un desinterés legislativo influenciado por el populismo punitivo, en donde también vamos a ver que en el Perú el término, ¿no?, de anomalía psíquica quedó justamente desfasado, ¿no?, al evaluarse bajo psiquiatría clínica o subjetiva y no orgánica. Lo más grave es que la brecha tecnológica del Instituto de Medicina Legal, conocido mejor como el IML, es que justamente el Estado sanciona penalmente a personas con anomalías biológicas, donde porque simplemente no cuenta con unos resonadores magnéticos ni laboratorios de genética para mapear sus cerebros. Entonces, para concluir y brindar mis recomendaciones acerca de este informe, voy a indicar de que, bueno, la producción legislativa como tal avanza a un ritmo mucho más lento, ¿no? Que los descubrimientos médicos también están encarcelando a personas, ¿no?, justamente sin evaluar su capacidad biológica real. Ojo, estas personas obviamente son encarceladas por el acto mismo que cometen, sea tanto por un delito de hecho real, ¿no?, o ideal, ¿no? Pero como tal, se recomienda de que, por ejemplo, ahí tenemos la reforma del artículo 20.1 del Código Penal peruano, en donde reemplazar el término ambiguo de anomalía psíquica e incluir, por ejemplo, expresamente las lesiones orgánicas como tumores o también los desórdenes neuroquímicos que pueda tener una persona, ¿no? Como punto dos, yo recomendaría también la modernización del IML. Por ejemplo, asignar un presupuesto para equipar al Instituto de Medicina Legal, es decir, con resonadores magnéticos y una, de repente, secuenciación genética. Tres, normar los neuroderechos. Es decir, que el Congreso trabaje para que puedan aprobarse marcos procesales claros sobre la admisibilidad de neuroimágenes. Eso es muy importante, ¿no? De que el Congreso pueda ir trabajando en este aspecto, ¿no? Para no quedarnos atrás a comparación de otros países. Y bueno, para finalizar ya, quiero brindar, ¿no?, de esta gran enseñanza que nos deja este estudio, es que una justicia que se niega a mirar a la ciencia corre el riesgo de convertirse en crueldad absoluta. Nos enseña que el libre albedrío está atado al correcto funcionamiento biológico de nuestro cerebro. Y el fin del derecho penal no debe de ser la venganza, sino juzgar siempre con responsabilidad, de exigir la máxima precisión ante el caso, los hechos. Ya un sistema garantista jamás debe de conducir o de confundir a un criminal que elige hacer el mal con un paciente que necesita la intervención de la medicina. Muchas gracias, doctora.